Dentro de este programa de entrevistas a pastores ecuatorianos, estudiantes, sobre la relación entre la iglesia y los diferentes aspectos en la cultura. Tenemos la presencia de Pastor Juan Diego Pizarro, un gusto tenerlo en esta entrevista. Si nos indica su cargo y experiencia dentro de la vida ministerial cristiana. Doctor, muy buenas tardes. Un saludo enorme. Gracias por la oportunidad de tener esta entrevista. Pues para mí es un honor y un orgullo y quiero compartir esa experiencia. Sí, yo pertenezco a la iglesia La Roca Eterna de la ciudad de Cuenca. Ya estoy por el lazo de 10 años en dicha iglesia y esto me ha permitido pues a mí avanzar de una forma espiritualmente. Actualmente manejo lo que es el Ministerio de Matrimonios y Familia. Le doy consejería familiar a hogares disfuncionales, a hogares que están en separación y ha sido de gran bendición porque hemos logrado, pues, con la pastoral, salvar algunos hogares y lo concerniente a las familias. Básicamente eso es lo que es mi desempeño actual y estoy en un proceso de aprendizaje de lo que es la vida pastoral y de pronto ha sido de gran bendición porque esto me ha enseñado mucho a servir a la sociedad cuencana sobre todo. Muy bien. ¿Quién es Juan Diego Pizarro en sus tiempos libres? ¿Qué nos cuenta y qué hace en sus pasatiempos? Cuéntanos un poquito, Juan Diego. Bueno, mis pasatiempos libres quizás se me ha reducido bastante con el estudio. Le contaré, pastor, en mi vida, pues antes vivía digamos, alegados de los caminos del Señor, pero era un gran deportista. Sí, me encanta el deporte, amo mucho el fútbol y creo que en mi vida de trayectoria, pues he tenido muchos logros deportivos y eso me ha enseñado a mí a vivir y a convivir en amistad, en armonía y siempre he tenido en mi corazón la vida social, ¿no? Recuerdo, pastor, que muchos amigos se acercaban a mí a preguntarme, decía, oye, Juan Dieguito, tienes mucha palabra y yo creo que tienes ese don, esa divinidad que a veces cuando yo converso contigo, como que me alivia, ¿no? Vos eres muy inteligente de lo que dices y deberías dedicarte a la psicología, me decían, ¿no? Entonces, Dios me trajo acá, ¿no? Yo cambié del mundo y me dediqué a la vida del Señor y lo estoy practicando y lo estoy poniendo esto a servicio del Señor. En los tiempos libres ahora me dedico a estudiar, estoy estudiando la tecnología pastoral, sí, en el instituto y me ha sido de gran bendición. Se me ha consumido el tiempo, pero ha sido de gran bendición porque he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo porque este, estoy cogiendo los estudios casi a los 30 años, sí. Entonces, pero bueno, todo es un aprendizaje. Nunca se termina de aprender y nunca será tarde para estudiar. Y eso más o menos lo puede decir mi querido doctor, ¿no? Muy bien, mi Unos pastor, breves rasgos de lo que... gracias. Ajá. Su edad y su familia, ¿cuántos miembros son? ¿Cuál es su entorno? Si nos contamos, nos cuenta un poquito. Por supuesto, mi doctor. Sabe que Dios me ha bendecido con una esposa excelente, mi Cecilita. Ella trabaja en la Mercantil Tosi aquí en la ciudad de Cuenca, en una empresa de los señores Tosis, por el lapso de 20 años. Tengo dos hijos preciosos, el uno tiene 27 años, el otro tiene 20. El uno ya es egresado de la universidad, es tecnólogo de sistemas, y mi nena está haciendo la carrera de veterinaria. Entonces, Dios me ha bendecido con grandes hijos y una esposa maravillosa que ellos, le doy gracias a Dios que son parte fundamental de mi vida y son mi inspiración para seguir en este lindo camino que es seguir a Cristo. Bueno, vamos entrando en materia. Eh, ¿Qué debe la iglesia adaptarse a los cambios culturales de la sociedad? ¿Qué dice usted? Eh, yo pienso que la iglesia debe adaptarse al sistema actual, o sea, no quedarse quizás en lo que alguna vez la iglesia pudo ofrecer a la sociedad, ¿no? Porque los cambios rutinarios son todos los días. Comprenderá que ahora la sociedad es más exigente, como que los cambios mentales en la sociedad son diferentes, ¿no? Pero yo pienso que la iglesia no debe perder esa autoridad moral y porque está orientada a promover valores, ¿no? Si es que tiene que hacer cambios, debe hacerlo sustancialmente, pero no justamente estos dos puntos que digo, que es no perder la autoridad moral y como son promotores de valores, pues mantener eso sí. Ujú. Muy Eso bien. sería. Según
¿Cuáles son para usted los aspectos positivos y negativos de la cultura que observa actualmente en su entorno? Bueno, los aspectos negativos, doctor, yo diría pues que, que aún una buena parte de la sociedad se mantiene en tradiciones y en religiosidad. O sea, eso sería la parte negativa porque ellos se mantienen en lo que alguna vez aprendieron y no quieren, pues ellos se niegan a aprender, ¿no? Quizás a las enseñanzas que alguna vez, o que nosotros como cristianos queremos a la sociedad aportar, ¿no? Pero ellos se mantienen en que no, inclusive dicen, ¿no? Que es hasta pecado quemarse religión, o sea, a veces tienen eso. Y lo positivo es que hay gente también que busca la verdad, como hemos aprendido en este tiempo que estamos dentro del instituto, ¿no? Hacer una hermenéutica rigurosa de lo que se aprende, ¿no? Porque eso me ha enseñado a mí. Alguna vez me hablaron de Cristo y yo tenía una fe ciega, porque simplemente porque escuché, no porque sentí. Pero cuando uno coge el libro, abre la palabra del Señor y hace una hermenéutica precisa, rigurosa, con un exégesis bien centralizado, yo creo que ese es lo positivo, ¿no? Y hay gente que vamos por ese camino. Yo he cambiado muchas personas en mi entorno familiar. Les he hablado de Cristo y me dicen, no, si tú estás hablando de Cristo por algo, decir, sí, ahí están, con pruebas. Entonces son cosas positivas. He cambiado algunos amigos, algunas amistades, eh, a parejas, a matrimonios que se han entregado. Y yo creo que esa es la parte positiva, mi querido doctor, de lo que podemos hablar. Y la parte negativa de la cultura que ha planeado y dentro de la iglesia actual. Bueno, igual le digo a mi doctor lo que siempre ha estado pues en esto de, vuelvo y repito, lo que son las tradiciones, ¿no? Eso no quiere salir de la sociedad, no quiere desprenderse de la sociedad. Y tenemos una dura batalla, tenemos una dura lucha en seguir allí con esta fe que nosotros tenemos que mantenerlo y no desmayar porque la gente necesita de esto. Nosotros tenemos que ser los guerreros valientes que tenemos que estar cada vez allí, dándole y hablando la palabra del Señor, predicando la palabra de Él, su verdad, porque la sociedad hoy en día está bien difícil en realidad, sobre todo con la juventud que ellos ya no leen, ya no van a las iglesias, ya no quieren escuchar de Dios, pero inclusive del mal ejemplo de los padres que no inculcan desde pequeños lo que tienen que buscar a Dios para tener una vida sana en la sociedad. ¿Por qué está corrompido ahora la sociedad? Por hogares disfuncionales, por hogares que no tienen un fundamento como es Dios en el hogar. Entonces yo creo que eso es uno de los elementos negativos en la sociedad, mi querido doctor. Y según usted, ¿qué relación hay entre la iglesia, la Biblia y la cultura? Bueno, se interrelacionan allí porque la iglesia, si bien es cierto, es la comunidad mismo que está en la sociedad, la gente que hacemos una iglesia. Si bien es cierto, nosotros somos el templo de Cristo, pero la iglesia hace la sociedad. Y cuando hay una iglesia, pues necesariamente tienen que ir por una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y eso se transforma en una cultura ya. Entonces, están interrelacionados en ellos. Tiene que haber esa estrecha relación entre la iglesia, la Biblia y la cultura. La iglesia, la sociedad, la Biblia es una verdad que Dios nos dio y la cultura, pues en la que ellos tienen que aprender necesariamente. Si van a una iglesia, pues tienen que aprender lo que la iglesia les enseña. Y eso tiene que estar estrechamente relacionados. Muy bien, gracias, mi pastor Juan Diego Pizarro, en las entrevistas a pastores y estudiantes sobre la relación entre la iglesia y los diferentes aspectos de la cultura. Ujú. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Una buena tarde, mi doctor. Bendiciones.